Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente compartiendo con ustedes temas relativos a salud como cada jueves de estreno y hoy nos acompaña un profesional que nos va a hablar de un tema que rara vez hemos tocado en Foro Médico y también es una especialidad que quizás no la tenemos muy en cuenta en ciertos momentos de la vida, pero sí cuando nos dicen de que tenemos que someternos quizás a una cirugía o un estudio específico. Vamos a hablar de anestesiología, qué es la anestesia, y por eso nos acompaña esta noche el doctor Oscar Báez, quien nos va a detallar lo que es la evaluación anestésica prequirúrgica para cirugía electiva o más conocida también como cirugía programada, que es lo que más conocemos nosotros cuando vamos a realizarnos un procedimiento quirúrgico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola Lilian, muchas gracias. Encantado de estar acá en el programa. Y bueno, muy jovencito el doctor, le decía, ¿hace cuánto que ejerce? Me dice, bueno, hizo una residencia de ¿cuántos años, doctor? La especialidad es 3 años de residencia Ujú. y ya soy especialista hace 2 años. 2 años, perfecto. Pero primero te recibís de médico. Sí, primero hay que recibirse de medicina. Eso es muy importante también decir, ¿eh? Esta es una profesión que hoy tiene también una sociedad que nuclea a todos los profesionales en esta rama, ¿no es así? Sí, yo soy miembro de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. Bueno, todos esos datos vamos a dar a la gente también porque es muy importante. Ahora vamos a hablar de la anestesia. ¿Qué es la anestesia? Porque, como dije, hablamos de la anestesia cuando nos dicen, bueno, hay que hacer una cirugía. Y decimos, uff, y la anestesia es delicada y nos da miedo. Totalmente. ¿Mm? La anestesia es un procedimiento médico que se utiliza para que el paciente no sienta dolor Claro. ni sensaciones desagradables durante un procedimiento quirúrgico, durante una cirugía. Ujú, ya. Pero existen diferentes tipos de Sí, anestesia. hay 3 tipos de anestesia. Se utiliza la anestesia local, Ajá. está la anestesia regional y la anestesia general. Y cada una es de acuerdo a un tipo de cirugía. Claro, de acuerdo a cuánto tiempo, por ejemplo, vaya a durar un procedimiento, sería, ¿no? Totalmente de acuerdo al procedimiento, de acuerdo a la zona, también de acuerdo al paciente. Por eso es tan importante la evaluación clínica prequirúrgica. Ya. Ahora, eso generalmente no se hace porque es como que el médico te dice que te vas a operar y bueno, y él mismo selecciona el equipo que va a acompañar la cirugía y raras veces nosotros hacemos esa evaluación prequirúrgica que decís vos. ¿Es así? Sí, la anestesiología es una especialidad que creció mucho en los Ah, últimos tiempos, entonces hay gente que no sabe todavía que los anestesiólogos podemos hacer consultorio, o sea, mira. hacemos consultorio, entonces podemos verle a los pacientes antes cuando se están preparando para una cirugía. Generalmente hay un equipo quirúrgico formado ya entre anestesiólogos, cirujano, enfermeras, instrumentadoras, entonces como el cirujano ya conoce al paciente, es una comunicación, una coordinación y el anestesiólogo generalmente le conoce en quirófano al paciente. Sí. Pero para eso queremos educar, para que eso queremos enseñarle a la gente que hay un procedimiento, hay una evaluación médica que hace el anestesiólogo que puede hacerlo ya en consultorio y entonces eso puede mejorar el éxito de la cirugía porque le da más seguridad al paciente, ya que el anestesiólogo tiene mayor información sobre el paciente para la cirugía. Ya, el anestesiólogo tiene mayor información y también el paciente tiene ya como una especie de más confianza en la persona a la que va a depositar su vida, porque tenemos que entender de que estamos en manos prácticamente tuyas desde el momento en que entramos a un quirófano, ¿es así? Totalmente, está en Mm, manos del anestesiólogo la vida del paciente desde que entra hasta que sale del quirófano sí. y disminuye mucho la ansiedad del paciente conocer lo que va a pasar. Ajá. Nosotros les explicamos cómo es la anestesia, qué va a sentir, qué procedimientos vamos a hacer. Entonces, ese conocimiento ya mejora la ansiedad del paciente. Qué bueno está esto de que desde la sociedad se impulse este tipo de contacto con el paciente, doctor. Sí, la anestesiología, como te digo, en los últimos tiempos ha crecido mucho, entonces también basado en la medicina, nosotros tratamos al paciente como un todo, o sea, y la anestesia es individualizada, es personalizada, entonces nosotros evaluamos a los pacientes y decidimos, tomamos conductas quirúrgicas
y anestesiológicas de acuerdo al tipo de pacientes. ¿Cuántos anestesiólogos hay en Paraguay? El número exacto no podría decirte. Somos creo que un poco más de 300 miembros en la sociedad paraguaya. Dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad paraguaya. La mayoría está concentrada en Central, Asunción y Gran Asunción. Y hay menos anestesiólogos en el interior. Yo estoy trabajando en el interior también. Estoy en San Juan Bautista Misiones. Estoy tratando de dar desde mi perspectiva también ese apoyo al interior, ¿verdad? Yo voy todas las semanas a hacer cirugías allá. ¿En qué hospital estás allá? Estoy en el IPS y estoy también en el Ministerio de Salud, en el Hospital Regional de San Juan Bautista Misiones. Hay que decir que la sociedad nuclea a los profesionales que están certificados y eso es muy importante también a tener en cuenta a la hora de elegir un profesional o un anestesiólogo si vamos a someternos a algún procedimiento quirúrgico. Sí, pasamos un proceso de certificación y recertificación. Tenemos actualizaciones de acuerdo a cierto tiempo. También participamos en congresos. Es una especialidad que creció mucho en los últimos años, también dado la tecnología, el avance de la tecnología, el profesional, el anestesiólogo utiliza ecografía, utiliza videolaringoscopía, o sea, utiliza instrumentos muy tecnológicos que ayudan a la seguridad del paciente. Y eso creció mucho en los últimos años. O sea, que evolucionó mucho la especialidad. La especialidad evolucionó mucho y da de más... De la mano de la tecnología. De la mano de la tecnología, el uso de fármacos. Utilizamos fármacos que son más seguros. Entonces, la anestesia hoy en día es más segura. ¿Cómo se puede evaluar una anestesia segura? Y ¿Cómo miden ustedes eso? El paciente tiene que tener una amnesia, que significa que no tiene que recordar del procedimiento quirúrgico. Cuando se somete a anestesia general, el paciente no debe recordar ni sensaciones desagradables ni dolor. Entonces, un paciente que se somete a cirugía tendría que salir a sala sin dolor, tiene que salir con buena... nosotros utilizamos fármacos antieméticos, o sea, para que no produzcan vómitos, náuseas. Entonces, tiene que salir sin dolor, con buena antiemesis. Y también lo que hacemos en quirófano la cirugía es un estrés. Entonces el anestesiólogo se encarga de que el estrés sea el mínimo posible, que la cirugía sea lo más normal posible, porque la cirugía va a producir dolor de por sí. Pero con los fármacos nos encargamos de que eso, de tratar de aproximar a lo que es fisiológico. Fisiológico significa lo que es normal en el cuerpo humano. Entonces el anestesiólogo se encarga de tratar de que la cirugía sea lo más fisiológica posible, que no le duela, que no se acuerde de nada, que esté cómodo. Ya. La evaluación también permite determinar si la persona puede o podría tener alguna reacción alérgica. Me imagino, porque se le somete a estudios para saber eso, ¿no? Sí, siempre preguntamos sobre alergias. Las medicaciones que generalmente nosotros utilizamos, sabemos cuáles podemos utilizar en bolo, le llamamos que son infusiones directas, pero la mayoría de los medicamentos utilizamos en un goteo lento para ver si es que hay alguna reacción al fármaco. Ya. La anestesia siempre genera mucho temor. Totalmente, sí. O sea, yo creo que dentro de un procedimiento quirúrgico, lo que uno no le teme tanto a la cirugía, sino a la anestesia. Así que eso vamos a hablar en el otro bloque, ¿sí? Sí, entonces, sin problema. Vamos a desmitificar un poquito esto y también vamos a llevar un poquito más de confianza a la gente que quizás vaya a someterse a algún procedimiento o algún familiar, no sé, para generar más confianza en este campo. Así mismo. Sí, bueno, ¿me permitís, doctor? Vamos a ir a una pausa comercial muy breve, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Vamos a hacer un corte muy breve y enseguida regresamos. Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico. Hoy nos acompaña el doctor Oscar Báez. Él es anestesiólogo, médico anestesiólogo, miembro también de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología de nuestro país. Y estamos hablando de la evaluación anestésica prequirúrgica para cirugía programada o cirugías programadas. Y le preguntaba yo en el bloque anterior, ¿cómo perdemos ese miedo? Porque seguramente usted en casa tiene temor si se va a someter a una cirugía siempre. Lo primero que piensa es,
lo primero que preguntamos es cirugía general o parcial o peridural, y a la general es a la que más miedo le tenemos. Sí. ¿Por qué? Porque es cierto que nos inducen a la muerte ustedes. Ese es el concepto que tenemos en la cabeza. No, gracias a Dios no. Es como si fuera que estás muerto ahí, Gracias. como que no sentís nada. Gracias a Dios no. Prefiero, vamos a decir que le dormimos al cerebro. Es Por- una sedación profunda. Es una sedación profunda, sí. Se Ya. utilizan varios fármacos. Es cierto que el paciente deja de respirar porque nosotros utilizamos relajantes musculares. Eso significa que paralizan los músculos. ¿Y está intubado el paciente? Por eso tenemos que intubarlo al paciente. Y Tenemos es que- parecido a lo que te dije. Entonces, el paciente está asistido por ventilación mecánica durante el procedimiento y tiene que estar dormido, relajado y con una buena analgesia. Analgesia es que no sienta dolor. Entonces, usamos un fármaco para cada ítem que queremos lograr. No tiene que acordarse de nada, no le tiene que doler nada, tiene que estar relajado y también tenemos que proteger los reflejos que el cuerpo humano tiene de por sí. Entonces, eso se llama protección neurovegetativa. Entonces, con esos fármacos logramos también esa protección que es, como te decía, para que sea lo más normal posible. Ese estrés quirúrgico que es la cirugía, que no sea demasiado, que no varíe mucho el funcionamiento del cuerpo humano. Ujú. ¿Y qué importancia tiene el tiempo o la duración de la anestesia? Sí, el tiempo quirúrgico, obviamente solemos decir la anestesia no es vitamina, entonces el tiempo quirúrgico influye. Si cuanto menos anestesia tenga es mejor para nosotros y para el paciente. Entonces, cuando hay profesionales que se dedican mucho, como son los profesionales especializados, ganan tiempo quirúrgico. Entonces las cirugías son más cortas, el paciente está expuesto a menos anestesia, a menos fármaco. Ahora se utiliza procedimientos que se llaman procedimientos mínimamente invasivos. Ya no se hacen esos cortes enormes que se hacían antes. Ya se utilizan unos trócares, se llaman, que son como unas camaritas y unas herramientas que tienen 5 centímetros, 10 centímetros. Entonces el paciente tiene menos dolor, menos exposición y eso mejora muchísimo la calidad de la cirugía y la seguridad del paciente. Ujú. Y me dijiste que los fármacos evolucionaron también. Sí, podemos controlar mediante, nosotros tenemos que monitorear, ¿verdad? Los fármacos, entonces podemos controlar que el paciente esté dormido, hay monitoreo se monitorea el cerebro, entonces si sabemos mediante números si el paciente está dormido, si está muy profundo, si está muy superficial. Pueden modificar ese Sí, estado si es sí, que se dan cuenta sí. Durante- que hay algo que no está dentro de los Sí, parámetros. sí, durante la cirugía lo ideal es el monitoreo. Nosotros le llamamos, ¿verdad? Ya. Que es controlar todos los signos vitales. Y como te digo, hay monitoreos más que para el cerebro, monitoreos de la relajación muscular. O sea, el fármaco dura entre 45 a 55 minutos. Entonces, si la cirugía se prolonga, nosotros debemos administrar más fármaco y estar atentos a ese tipo de cuestiones durante la cirugía. El paciente debe tener anestesia desde que inicia hasta que termina la cirugía. Y como conocemos los fármacos, podemos estimar el tiempo que va a durar la cirugía y el tiempo que va a durar el fármaco. Entonces son recetas que le llamamos o sea, no es que le llamamos son como recetas de cocina. Hay muchos fármacos, cada uno utiliza el que le va mejor, el que conoce más. Entonces se utiliza un poquito de este, para lograr una sinergia, se llama, que son menos dosis pero que hagan más efecto. Entonces se utilizan distintos fármacos y como conocemos el tiempo, cómo actúa, podemos determinar que va a terminar la cirugía, va a acabar el fármaco y el paciente va a despertar. Ujú. ¿Y qué rol juega el umbral del dolor del paciente en la anestesia? Sí, totalmente. Hay pacientes que son un poco más resistentes al dolor. Entonces, uno, de acuerdo a los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, eso es un monitoreo constante durante la cirugía. O sea, el paciente ingresa, se le coloca un saturómetro de pulso que nos indica la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se le coloca unos electrodos
que nos informa una cardioscopía constante. Es como un electrocardiograma en tiempo real. Entonces nosotros estamos viendo el corazón, cómo está funcionando en tiempo real. Entonces, si hay algún aumento del dolor, va a haber un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y nosotros debemos intervenir. Está monitoreando permanentemente. Permanentemente durante toda la cirugía. Ya, ¿qué puede complicarse? ¿Cómo puede complicarse una anestesia? Porque hemos oído muchas veces que hay casos y eso también es lo que hace que la gente le tema aún más a las anestesias, a todo lo que tenga que ver con el procedimiento de anestesia. Sí, por eso la anestesia tiene que ser personalizada a cada paciente, ¿verdad? Nosotros evaluamos mucho lo que es la vía aérea porque el paciente como no respira tiene que ser intubado, entonces puede haber complicaciones en la intubación. Hay intubaciones muy difíciles, entonces ahora ya hay muchos estudios que nos dan mucha información que podemos prever que una vía aérea va a ser difícil. Entonces podemos estar más preparados, tener más herramientas y estar un poco más en alerta en ese tipo de casos, como también puede ser una vía aérea difícil no prevista. O sea, hay también protocolos que nosotros, algoritmos que debemos seguir para ese tipo de casos. Entonces, todo procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Pero están los pacientes de riesgo también. Claro. Me decís un paciente asmático, un paciente con problema cardíaco. Me imagino que ellos requieren un mayor control. Sí, y es el equipo quirúrgico, o sea, el evaluarle bien al paciente, el cirujano, el anestesiólogo, el clínico, ¿de acuerdo? El cardiólogo. Entonces, para para cirugías programadas, que son las que no son de urgencia, ¿verdad? Que uno tiene un tiempo para programar, optimizarle al paciente, si tiene que mejorarle o sea, aumentar una dosis de una medicación o suspender, todo de acuerdo al paciente. Eso es lo que podemos hacer en la evaluación clínica y anestesiológica prequirúrgica. Entonces, y mejoramos las condiciones para la cirugía para el paciente. Entonces, todas esas cosas suman para el éxito de la cirugía. Claro, estamos hablando de una evaluación prequirúrgica donde estamos ante una cirugía programada. Pero ¿qué pasa en los casos de urgencia donde hay que salvar la vida del paciente? Sí. ¿Estamos preparados en Paraguay para ese tipo de situaciones? Hay que entrar sí o sí. Cuando hay patologías que ponen en riesgo la vida, debemos tratar de optimizarle lo más rápido que podamos con los estudios que tengamos a mano, pero hay que entrar a quirófano si es que la patología amerita, ¿verdad? Claro, caso de accidente, por ejemplo. Accidente, claro. Generalmente un accidente podemos incluso entrar sin ningún laboratorio. O sea, el paciente entra de la calle al quirófano. Claro. Entonces vemos todos los parámetros que podemos hacer, que podemos mejorar con lo que tenemos, claro, de acuerdo a la urgencia. Por ejemplo, una cirugía de apendicitis es una urgencia, pero nos da 2, 3 horas, 5 horas para mejorarle al paciente. A no ser que venga con una peritonitis ya. Por eso es porque hay veces que ya llegan con esos cuadros. Sí, sí. Sobre todo sabiendo que la gente va a última hora en todo. Sí. Sí, piensa que es un dolor y empieza con el tecito y después resulta que es otra cosa. Sí. Y son cuestiones que el anestesiólogo también tiene muy en cuenta. En una cirugía programada el paciente está en ayunas, porque como va a ser sometido a esa inducción anestésica que hablamos, que él va a dejar de respirar, que los reflejos se van a disminuir, entonces el contenido gástrico puede ascender hacia el esófago, hacia la boca, y eso puede ir a los pulmones, y eso puede causar catástrofe, ¿verdad? Puede causar neumonía, y es lo que generalmente tenemos mucho miedo. Por eso es muy importante el ayuno para las cirugías programadas. En unas cirugías de urgencia o emergencia, eso nosotros tenemos en cuenta, utilizamos otro tipo de técnicas para hacer, aunque el paciente haya comido algo, tuvo un accidente, hay que hacer igual. Obviamente ahí es riesgo-beneficio, claro, ahí estamos viendo el riesgo de ese procedimiento con el beneficio de salvar la vida. Siempre es primero salvar la vida, después el órgano.
Y en el caso de las evaluaciones prequirúrgicas, prima mucho lo que es la corresponsabilidad. En este caso, el paciente tiene que tener esa responsabilidad también y asumir una corresponsabilidad con el profesional médico. Totalmente, o sea, que a nosotros nos digan que... No cené y se bajó una hamburguesa, se bajó un asado o tomó agua simplemente, porque puede ser que esté ayunando. Eso también es algo que hay que educarle a la gente, ¿verdad? Que se puede tomar agua. Se puede tomar agua. Hasta 2 horas antes del procedimiento. Porque a mí me decían ayuno. Claro, ¿verdad? claro. Ahora con los estudios se vio que tomando agua el paciente está más hidratado. Buenísimo. Tiene menos sensación de ayuno, esa sensación desagradable del ayuno. Pero son traguitos de agua, no tampoco 500 ml o 1 litro antes de la cirugía. Y 2 horas antes de la cirugía. 2 horas antes tiene que suspender, eso sí. Suspender. Sí, porque ahí ya se vacía el contenido gástrico. O sea, el agua en 2 horas ya podemos decir que el estómago está vacío. Perfecto. Bueno, vamos a otro corte, doctor. Sin Muy problema. interesante la charla esta noche, así que quédense allí, enseguida regresamos. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico y hablando de evaluación anestésica prequirúrgica para cirugía electiva nos acompaña el doctor Oscar Báez, médico anestesiólogo. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional de Asunción y tiene un posgrado y especialización en anestesiología y reanimación. Esa parte vamos a hablar después de reanimación. Podemos hablar, sin Podemos problema. hablar también. Sí. Ahora, me gustaría clasificar los tipos de anestesia. Sí. Porque hablamos de la general inicialmente, pero hay otros tipos de anestesia, ¿no? Sí, hay otros tipos de anestesias que son anestesias regionales y están las anestesias locales, ¿verdad? Las anestesias locales son generalmente donde se utiliza anestesia local para hacer algunos pequeños puntos de sutura. Por ejemplo, te cortas el dedo, te cortas la mano, la cabeza, la pierna. Ahí se utiliza solamente anestesia local, generalmente, para la zona. Pero hay otros tipos de cirugías, por ejemplo las cirugías traumatológicas, donde hay fracturas, entonces, y compromete a una región, por ejemplo el miembro superior, el brazo, las piernas, los tobillos, la tibia, entonces ahí se hacen anestesias regionales. En la zona donde está el dolor. Sí, donde se va a hacer la cirugía. Entonces está anestesiado solamente de una región. Está la anestesia raquídea, que es una anestesia que se pone anestésico local en el líquido cefalorraquídeo que está dentro de la columna vertebral. ¿Es lo que conocemos nosotras las mujeres como la peridural? Es que antes se utilizaba la peridural. Eso evolucionó un poquito, entonces ahora también se usa para otro tipo de procedimientos. Para la anestesia en embarazadas, la anestesia raquídea es la recomendada. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Una llega hasta el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que envuelve a la médula que está dentro de la columna vertebral. Y eso está inclusive en contacto con el cerebro. O sea, el cerebro está flotando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que hacemos es insertar una aguja muy finita en la columna vertebral. Generalmente es muy baja la punción. Y ahí se pone una cantidad controlada de anestésico local. Y la médula espinal es como un nervio. Entonces... Claro. Se bloquea la médula espinal y el paciente no le llega información al cerebro, no le llega información de abajo del dolor, ni el cerebro no puede mover las piernas, por ejemplo. El cerebro no puede enviar información. Es que parece como que se desencaja tu pierna absolutamente de tu cuerpo, de tu cadera, por ejemplo. Totalmente, no llega la información. Sí, no llega la información de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo. Es terrible la sensación. Ahora, ¿por qué tanta gente que con ese tipo de anestesia dice que le quedó dolor en la zona? ¿Es por mala praxis o son dolores fantasmas, como se le dice, que la gente tiene esa sensación que el dolor está ahí, cuando en realidad no está? No, es que esa punción tenemos que pasar entre huesos. Entonces la aguja tiene que pasar entre huesos. Y no es que nosotros estamos viendo exactamente, ¿verdad? Entonces tratamos de palpar la zona, introducimos la aguja
y se puede tocar un poco el hueso. O Y sea, que puede haber una es. cuestión de pericia también ahí. Claro, claro, O sea, puede ser. es muy importante Mira. la experiencia del que está haciendo el Del procedimiento. anestesiólogo, o sea, que Sí, puede ser también. porque al tocar el hueso es donde duele Sí, el procedimiento. porque muchísimas mujeres, sobre todo cuando estamos embarazadas, que nos asustamos entre nosotras, te dicen, cuidado con la peridural, tenés que ver un buen anestesiólogo porque yo me quedé con muchos dolores, porque cuando llueve me duele, entonces te empezás a desesperar. Claro, y pasa que esa aguja peridural es mucho más gruesa y esa sí causaba más... La de más mi época, vamos a decir. sí. Sí. Se suele utilizar ahora en otro tipo de procedimientos porque se tiene que meter un catéter. Ah. Entonces, es una ¿En aguja qué tipo de procedimiento se usa ahora eso? en cirugías más grandes. Más grande, de Sí. cadera, por ejemplo. Cirugía puede ser generalmente en cirugías abdominales. Abdominales. Para que el paciente tenga... el catéter pues queda en el espacio epidural o peridural. Entonces podemos seguir enviando una dosis. Con Aumentar la dosis. Aumentar la dosis. Con la anestesia raquídea lo que hacemos es enviamos una vez y ahí le acostamos al paciente y esperamos. Generalmente la anestesia dura más que la cirugía, pero si la cirugía se prolonga podemos pasar a una anestesia general. En esta es la que se usa más Para para las- los partos, para ¿verdad? los partos, para las cesáreas, para las cesáreas. Para las cesáreas. Sí. Sí. Y hay mujeres que no quieren, Y es por el miedo, por ¿verdad? el miedo. Sí, o sea, yo si no hubiera hecho la especialidad también tendría miedo porque te dicen te van a clavar la columna, La ¿verdad? columna y podés Cla- quedar paralítica. Claro, Hasta de pero todo te dicen, te el- juro. Ese porcentaje es muy ínfimo Mínimo. porque nosotros donde insertamos la médula espinal ya se divide en los nervios, entonces la aguja es como que pasa entre los nervios. ¿Eso hacen a ojo, doctor? O sea, Eh, no Se siente... tienen así como un monitor para No, ir viendo dónde clavan. no hay, pero se siente la aguja, la experiencia te da, vos sentís cómo va pasando Bueno, ahí está la- y se siente una pérdida de resistencia, se llama. Entonces vos sabés que atravesaste la Claro. membrana y Que no tenés ahí, una ahí te quedas, obstrucción ahí ahí. te quedas, sí, sí. Sí, bueno, esa es otra de las anestesias. Esa es otra de las General, Sí. después peridural, Sí, peridural, después raquidia, está raquidia. que es para las cesáreas, también utilizamos para los miembros inferiores, para Ajá. las cirugías traumatológicas, fractura de fémur, fractura de tibia o procedimiento de rodilla. Y también utilizamos lo que se llaman bloqueos nerviosos. ¿Qué es? Los nervios son los que llevan información. Entonces, los nervios salen de la columna vertebral Ujú. y van a pasar acá, en esta región que se llama supraclavicular, pasan los nervios con una aguja y un ecógrafo. O sea, utilizamos la ecografía también nosotros. Ujú. Acercamos la aguja lo más posible al nervio e infiltramos con anestesia local. Entonces el nervio se bloquea y el paciente solamente no siente el brazo que va a ser anestesiado. En esa zona En esa solamente. Ya. Y eso el paciente puede estar despierto, pero generalmente por comodidad lo que hacemos es una sedación. Una sedación es como una desconexión del paciente. El paciente está en un estado de somnolencia. Pero ve todo lo que pasa alrededor. No, ¿O no? de acuerdo a la dosis, nosotros le hacemos un poquito más de dosis y está dormido. Ah, está Pero si vos dormido. le tocas, le hablas, él se despierta y O sea, reacciona. está consciente. No está consciente plenamente. Pero siente el ruido de alrededor. Puede llegar a sentir, pero las drogas que utilizamos producen una amnesia anterógrada. Significa que una vez que nosotros inyectamos el fármaco, si el paciente está en una buena sedación, no se acuerda desde que le inyectamos hasta que pasa el efecto, hasta que se metaboliza el fármaco y termina el efecto. Son drogas muy fuertes, ¿no? Son drogas controladas, sí, Ajá. no se puede utilizar, no cualquiera puede utilizar. No tienen efectos colaterales en el organismo Sí, a puede- posteriori. No, generalmente no, en dosis controladas, como te digo, está muy avanzado, tenemos todas las dosis, de acuerdo, es todo kilopeso generalmente. Eso. Entonces las dosis son kilopeso, entonces Sí. utilizamos incluso en niños. Eso justamente vamos a hablar en el último segmento, eso y también para qué se utiliza la anestesia, porque estamos hablando de cirugías, de todo tipo de cirugías, pero también para estudios. Sí, se utilizan. Que son invasivos y que el paciente tiene que estar sedado. Sí, ¿Sí? también. Así que vamos a hacer otro corte, ¿sí? Brevísimo y enseguida regresamos.
Ya en el último segmento de Foro Médico, realmente es un gusto hablar con el doctor Oscar Báez. Es muy joven, realmente. Cuando yo le dije, qué jovencito sos, doctor, pero después me dijo, bueno, todo lo que ya estudió. Porque eso también, doctor, da una especie de temor hoy día. Y sobre todo a la gente adulta ya como yo, que se va y ve un chico jovencito, va a ser mi anestesiólogo. ¿Te pasó? Sí, ¿Te pasó? hay sentimientos encontrados. Algunos me felicitan y otros que le dan un poquito de miedo. Que da un poquito, ¿verdad? Por la juventud. Pero bueno, eso no quita la pericia y la dedicación y todo. Total. Y también en la juventud está el manejo de todo lo que tiene que ser. Está en la juventud. Sí, estos procedimientos, la La verdad que vista, todo. estos procedimientos hace 10 años no se hacían. Este tipo de anestesias que te estoy comentando. O sea, O sea, son sí, súper nuevos entonces. sí, son procedimientos Son mucho nuevos. más seguros. Sí, porque imagínate, antes para operar una muñeca había que hacer anestesia general. Mm. Hoy en día, como infiltrar en un nervio, solamente está anestesiada esta zona y no requiere todo ese proceso de anestesia general, algunas cirugías. Claro, justamente de eso vamos a hablar un poquito, de los tipos de cirugía, ya estábamos hablando, pero también de la cantidad, el tipo de cirugía que se utiliza para los niños. Para los Creo niños. que eso no desarrollamos todavía, Sí, porque también. vos también sos anestesiólogo infantil. Sí, o sea, O sea, ahora no hay una subespecialidad acá en Paraguay. acá en Paraguay no hay una subespecialidad así determinada con un programa curricular, pero nosotros, como nos formamos en hospitales grandes, también nos formamos por gente que salió del país, hizo muchos niños o que se dedican solamente a hacer anestesiología pediátrica. Entonces, ellos nos enseñan y nosotros salimos formados en anestesia infantil. Ya tenemos muy buena experiencia. Obviamente hay muchísima diferencia. Sí, no, es otro mundo. Ujú. Un niño no es un adulto pequeño, Ya. totalmente. Y hay también anestesias que requieren una dosis mínima, tratándose de niños prematuros, por ejemplo, que tienen que entrar en cirugía. Sí, totalmente. Ujú. He realizado cirugías en Sí. neonatos, En que neonatos, son que recién son apenas nacidos. un kilo y Sí, medio, y tiene que ser exacta. totalmente, sí, Ajá. sí. Es muy chiquititos. Muy chiquititos, sí. Y atemoriza un poco Sí, también, ¿no? totalmente. El estrés se dispara. Sí, Sí. los que Es mucha vivimos eso. responsabilidad Sí, también. sí, totalmente. Exacto. Como estaba comentando con un colega hace poco, ese tipo de casos del estrés es muy grande. O sea, solemos hacer más adultos, pues entonces una cirugía de un neonato es un estrés muy grande para nosotros. Bueno, y es una tranquilidad también saber que ha evolucionado tanto la anestesiología, que hoy, por ejemplo, una caída, no sé, de repente un quiebre de muñeca o de rodilla de un niño, un golpe que requiera una cirugía, no requiere una anestesia general en ciertas partes del cuerpo, obviamente. Sí, claro, totalmente. O sea, podemos hacer sedación también con los Sí. bloqueos en niños, se hace también. Pero siempre de acuerdo a la edad, tenemos mucho en cuenta al Ujú. peso y a los niños también hay que estudiarlos, ¿verdad? Están los que están un poco más desnutridos, hay que tener todo en cuenta ese tipo de Claro, cosas. para ellos La sí es dosis. fundamental la evaluación Sí, prequirúrgica. una evaluación Entonces, prequirúrgica. Incluso se hacen estudios como resonancias o tomografías, donde el paciente tiene que estar quieto y los niños generalmente no entienden, tienen miedo. y No, aparte que son estudios, tengo entendido que son muy específicos, no debe haber movimiento por no, parte de los niños en no, esos no, estudios. no se debe mover. O sea, se Sí. necesita que estén muy quietos Mm. para que salga la imagen, ¿verdad? Entonces ahí en ese tipo de casos también hacemos sedación. Utilizamos fármacos, utilizamos gas anestésico y lo dormimos a los pacientitos, a los niños generalmente. También se puede hacer en adultos para que tolere el estudio. Y también hay gente que tiene como una crisis de pánico las veces que tiene que hacerse un estudio endoscópico o algún estudio invasivo. Sí. En esos casos también amerita que se haga, por ejemplo, que se le haga una anestesia, una sedación Una en sedación, este caso. sí, sí, totalmente. Los adultos también pueden recibir sedación para este tipo de estudio, para resonancia. Las tomografías generalmente son más rápidas, ¿verdad? Duran entre 1 a 2 minutos,
pero las resonancias duran entre 30 a 40 minutos, entonces ¿Cuáles son los estudios que requieren, por ejemplo, que requerirían es generalmente depende del paciente, porque si el paciente puede estar acostado, quieto, durante 30 a 40 minutos, la resonancia da un poco de miedo en el sentido que uno entra en un aparato y también esos pacientes que son claustrofóbicos, Claro. no toleran por eso ingresar. te digo, hay En, gente que no en tolera. en ese tipo de pacientes sí es necesaria la sedación y la presencia de un anestesiólogo. Claro, y en niños, En obviamente que niños. no van a quedarse quietos. Claro, no. Los niños es muy difícil que entiendan para que se queden quietos para el procedimiento. Perfecto. Y bueno, doctor, ¿qué otra cosa podemos comentar de tu especialidad? Vos hiciste esta especialidad también, tengo entendido, te especializaste y tenés un posgrado, ¿lo realizaste acá? Sí, lo hice acá en el Hospital de Clínicas. Ujú. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Asunción y el posgrado de la Universidad Nacional de Asunción, el hospital es el Hospital de Clínicas. Ujú. Como es un hospital de gran envergadura, nosotros recibimos pacientes de todo tipo, ¿verdad? Y también son las que donde se hacen los procedimientos más grandes, ¿verdad? Pero la necesidad es mucha de anestesiólogos en el país, porque me dijiste aproximadamente 300, Sí, quizás 500 podrían ser, pero los que están certificados y los que figuran dentro de la sociedad hay, son 300. generalmente hay un déficit de anestesiólogos, sí. Es un problema también. Hay una sobrecarga de trabajo, pero en el sentido que hay muchos hospitales que no tienen y derivan los pacientes. Entonces, se van derivando los pacientes a donde sí hay un anestesiólogo. Claro. Ujú. Hacen derivaciones. Sí. En el caso, por ejemplo, vos estás en el interior, Misiones, yo soy en Misiones, sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cuántos anestesiólogos habría? No, y yo estoy solo Solo ahí, El día, ese. sí, el día de mi guardia yo soy el único anestesiólogo del Es hospital. una locura. ¿Te desbordaste alguna vez con cantidad de Eh, gente o no? Obviamente, como no son ciudades muy grandes, no hay tanto flujo de pacientes, pero hacemos lo que podemos durante las guardias, ¿verdad? O sea, pero sí nos llegan de otras ciudades, del mismo departamento. Ujú. O sea, los hospitales ya saben que en tal hospital no hay anestesiólogo y se deriva al paciente, que acá sí hay anestesiólogo. Doctor, vos dijiste de que evolucionaron las drogas también, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Hay fármacos nuevos, o sea que nosotros tenemos gases anestésicos, Ujú. hay gases anestésicos que ya no se usan más por la toxicidad, que están prohibidos hoy día, que ya no se usan más. ¿Y Y cuánto tiempo se usó? desde la antigüedad eran los primeros gases anestésicos. Esa es una cosa que de repente nos horroriza porque nos dicen ya no se usa más y ya te pusieron todo. No, pero generalmente nuestra generación ¿Eh? ya probablemente no haya Ya recibido, no, ¿verdad? ajá. Pero se utilizan gases que son menos tóxicos, se utilizan fármacos nuevos, cada vez hay mejores fármacos, entonces utilizamos drogas que son mucho más potentes que la morfina, por ejemplo, Ujú. y cada vez se van creando nuevas drogas. Ahora hay una nueva droga que se está estudiando. Incluso nosotros tenemos que volver a estudiar porque son drogas que salieron el año pasado, este año que se están estudiando. Bueno, doctor, ¿cuál es la recomendación que das a los pacientes que tienen que realizarse una cirugía? ¿Qué es lo que deben hacer a tu criterio para asegurar justamente el procedimiento y sobre todo para perder ese temor, porque juega mucho también lo emocional Sí. en un momento dado? Una persona que entra nerviosa a un quirófano no es lo mismo que una persona que entre con confianza y con tranquilidad. Y lo que les recomiendo es que hagan una buena evaluación, que sigan todos los pasos de una buena evaluación prequirúrgica, ¿verdad? Una vez hecho el diagnóstico por el cirujano, generalmente consultan con un clínico, donde les pide todos los estudios, un hemograma, un electro, y esos mismos estudios nosotros vemos, y si necesitamos más, solicitamos también información. Entonces, si por ejemplo una cirugía programada, generalmente solicitamos que vengan una semana antes. Entonces, si necesitamos más estudios, le solicitamos más estudios. Si hay que suspender medicamentos, porque hay pacientes que toman anticoagulantes. Entonces, Eso es muy importante, por porque eso- esos estudios son súper necesarios. por eso nosotros necesitamos los anticoagulantes de acuerdo al anticoagulante que toma, cuántos días debe suspender.
Sí. Si hay que hacer alguna terapia, porque hay terapias no es que se suspende el anticoagulante. Cuando el paciente está tomando anticoagulante, se hace una terapia que se cambia por otro anticoagulante, después se suspende ese, se hace la cirugía y apenas se puede, se reinicia el anticoagulante. Claro. Entonces, una buena evaluación prequirúrgica nos ayuda bastante a la seguridad del paciente y disminuye muchísimo su ansiedad al explicarle lo que va a pasar. Y también cuando sabemos que toma el paciente, los medicamentos que toma, la presión arterial influye mucho, o sea... El cruce farmacológico, la diabetes. Todo. Entonces, tenemos gran cantidad de gente con esas patologías. La diabetes influye en la cicatrización, entonces el control de la glicemia. Entonces, los pacientes tienen que hacer su parte y tienen que... pero también seguido de un equipo médico cualificado, ¿verdad? Está muy bueno saber que hoy podemos hablar con un anestesiólogo antes de un procedimiento quirúrgico. Podemos decirle a nuestro médico, me gustaría conocer al anestesiólogo. Totalmente. O elegir yo al anestesiólogo. Sí, sin problema. Que él me evalúe. ¿Dónde atendés, doctor? Estoy en el Centro Integral de Especialidades Podológicas, en Asunción. ¿En dónde queda? No sé la dirección, les va a pasar. Bueno, pero igual los encuentran en Instagram. Centro Integral de Especialidades Podológicas. CIEP. Entonces los encuentran en Instagram y ahí está tu nombre también dentro del staff profesional. De anestesiólogo, sí. Y haces consultorio. Hago consultorio, sí. Perfecto. Entonces la gente puede seguir al CIEP en Instagram y bueno, y ahí lo encuentran también al doctor para cualquier eventualidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación. Tiempo. Un gusto realmente. Muy contento, gracias. Bueno, nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emi Cofier por el estilismo, a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por la armonización facial y a ustedes muchas gracias como siempre por acompañarnos. Y será hasta un próximo encuentro aquí en Foro Médico.